Éramos un equipo de operaciones encubiertas Black Ops, que con frecuencia recibíamos misiones especiales detrás de las líneas enemigas. Confiábamos los unos en los otros sin dudarlo. Teníamos que hacerlo, o no regresaríamos a casa con vida. Los servicios de inteligencia estaban tras la pista de Nasir al-Buhashi, el segundo al mando de Al-Qaeda. Uno de sus lugartenientes había sido reclutado por la CIA y estaba dispuesto a revelar la ubicación de Nasir a cambio de una amnistía. Nuestro equipo fue enviado para extraer esta información. Pero había algo que en todo esto simplemente no estaba bien. Las cosas estaban demasiado tranquilas. Todo se veía muy fácil. Ese es nuestro hombre. Todo despejado. ¡Vamos! ¡Allahu Akbar! ¡Emboscada! ¡Abajo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Le dieron! ¡Logan está herido! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Cúbreme! ¡Dispara! ¡Al suelo! ¡Nos están atacando! ¡Allahu Akbar! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Podrían venir más! ¡Vamos! 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 ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Allahu Akbar! En esta misión aprendí una cosa, y es que las pesadillas realmente se hacen realidad. Soy Denver McCabe, y esta es mi historia. Después de que esa misión se complicara, mis hombres y yo corrimos para salvar nuestras vidas. Y desde entonces, nunca he dejado de correr. En algún momento fui uno de los hombres más respetados en mi campo. Si me hubieras dicho en aquel entonces que mis decisiones, mi orgullo, mi relación ante la culpa que sentía me llevarían a este punto, me habría reído. Pero cuando me enfrenté a mis peores temores, pronto descubrí que no era el hombre fuerte que creía. Los recuerdos vividos. Las pesadillas me consumían y no podía controlarme. Mi pobre esposa soportó la peor parte del dolor. Cuando pienso en las veces que hice llorar a esa mujercita, siento que mi rostro arde de vergüenza, sin decir una palabra. A altas horas de la noche, la dejé y nunca miré atrás. Ella no merecía el monstruo en que me había convertido. Estuve corriendo durante meses y al poco tiempo estaba viviendo en la calle y era completamente inútil para la sociedad. Aprovechaba al máximo la generosidad de los demás. Un hombre tiene que ser capaz de sobrevivir y seguir corriendo. Mi vida era un desastre. Gastaba la mayor parte del dinero en alcohol para tratar de enterrar mi dolor en el fondo de una botella. Pensaba que podía ahogar mis recuerdos, pero cada vez que volvía en mí, me encontraba con algún callejón sucio, miserable y aún detenido por mi pasado. La misión había fracasado y fue mi culpa. Debía haber previsto esa emboscada. Sabía que algo estaba mal desde el principio. Podía sentirlo en mis entrañas. ¡Allahu Akbar!
Logan, Cooper, mis hombres, mis amigos. ¡Mantén la cabeza abajo! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Presiónalo! ¡Está despejado! Sí, estamos seguros. ¡Está muy herido! Tengo 2 en la parte de atrás. Tengo municiones. ¿Puedo contenerlos? Ustedes tienen que irse. No te vamos a dejar aquí. Venimos juntos. Nos vamos Chicos, juntos. voy a detenerlos. Tengo suficientes municiones. Puedo detenerlos. ¡Contacto a las 12 en punto! ¿Dónde estamos? No estoy seguro. Déjame verificar. ¡Vienen más enemigos! Muchachos, estamos alejados de nuestra ruta de ubicación. Tenemos que encontrar otro lugar para salir de aquí. Según este mapa, hay una granja a 2 millas al norte. Tenemos que ir en esa dirección. Dame tu radio. Equipo Bravo 1. Tenemos un hombre caído. Tenemos una nueva ruta. Suroeste por noroeste. 4796243. ¡No podemos retenerlos mucho más tiempo! ¡Están acercando! ¡Chicos! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Yo los detengo! ¡Los mantendré alejados! ¡Vayan, vayan! ¡Adelante! ¡Salgan de aquí! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Yo los cubro! ¡Los cubro! ¡Vayan, vayan, vayan! Recuerdo haber escuchado los disparos y luego el silencio. Sabía que eso solo significaba una cosa. Logan estaba muerto. Y me culpé por ello. Deberíamos haber muerto juntos. Nunca debimos dejarlo ahí. Después de meses de búsqueda, finalmente encontré su tumba. La culpa y el arrepentimiento que me invadieron era imposible de describir. Perdí la cuenta de las veces que fui a visitarlo y con lágrimas le rogué que me perdonara. Había dado su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Y cada vez que recordaba cómo se sacrificó sin dudarlo, me quebraba aún más. Era un buen hombre con mucha vida por delante. ¿Por qué tenía que morir así? Debería haber sido yo. Pero Logan era más que un buen hombre. Era un cristiano. Perdí la cuenta de las veces que por la noche, patrullando, me hablaba de cómo Dios lo había transformado. Con frecuencia intentaba convencerme de que entregara mi vida a Cristo, pero yo le decía que eso no era para mí. Ahora él estaba muerto y yo todavía estaba aquí. Necesitaba otro trago. Necesitaba enterrar mi dolor. Necesitaba aliviar el arrepentimiento y la vergüenza. Pero cuando no tienes casa ni dinero, es más fácil decirlo que hacerlo. El rechazo de la sociedad me enfadaba y me frustraba. Pero por extraño que parezca, acabé aceptándolo. Cualquiera que hubiera hecho las cosas que yo había hecho, no merecía menos. Al poco tiempo, la bebida ya no era suficiente. Necesitaba algo más. Había oído hablar de Marco, un hombre de la calle que podía conseguirte lo que quisieras. Por supuesto, tenía un precio. Las reglas eran simples. Si le ayudaba, él me ayudaría. Así que acepté. Y él me ayudó. Me ayudó a perder la noción del tiempo. Me ayudó a olvidar quién era. Me ayudó a volverme adicto a cosas que el cuerpo humano nunca debía tener. Él me ayudó a dormir por primera vez en lo que me parecía una eternidad. Y a cambio, le ayudaba a herir a gente buena. Gente que no merecía lo que le estábamos haciendo. Marco robaba sus identidades y agotaba sus tarjetas de crédito antes de que se dieran cuenta. No me importaba. Con tal de conseguir lo que necesitaba para satisfacer mis deseos y volver a caer en el olvido, donde las pesadillas no existían. Este ciclo de crimen y drogas se tornó algo borroso.
Marco me cuidaba bien, porque era conocido como el hombre que siempre podía hacer el trabajo. Pero en poco tiempo, las pastillas ya no eran suficientes. El deseo de escapar de la realidad era más de lo que podía soportar. Marco me introdujo en formas más fuertes y poderosas de tratar mi depresión y mi ansiedad. Sabía que era peligroso, pero no me importaba. Estaba en un lugar muy oscuro. Necesitaba dinero desesperadamente. ¿Qué tenía que hacer para conseguirlo? Y eso me volvió imprudente y desesperado. Zebra 6, él está corriendo, está corriendo. Corrí, pero estaba atrapado. ¡Alto! ¡Alto! No estaba haciendo nada. Por favor. Por favor. ¡Deténgase! Yo serví a mi país. No merezco ser tratado así. ¡Deténgase! ¡Quíteme las manos de encima! ¡No! Suba al auto. Era hora de que respondiera por mis actos. Mi pecado finalmente me había alcanzado. Por primera vez estaba asustado. ¿Cómo podría funcionar o vivir sin tener acceso a las sustancias de las que me había vuelto tan dependiente? Me encerraron bajo vigilancia constante por si mostraba algún signo de autolesión. La abstinencia era una agonía. Me sentía desesperado y enfadado. Odiaba mi vida. Mientras estaba en la cárcel, sobrio y recuperándome lentamente, un día, para mi sorpresa, recibí una carta. Cuando vi la letra en el sobre, me sentí conmovido. Era de mi esposa, Lisa. Podía oír su voz cariñosa a través de las palabras, y éstas atravesaron mi corazón como un cuchillo. Querido Denver, la policía vino el otro día y me contó lo que te había pasado. Me dieron tu dirección y me animaron a que me pusiera en contacto contigo. Dijeron que te dejarían salir antes si te portabas bien. Por favor, ven a casa conmigo. Conocí a Jesús y cambió mi vida. Él puede hacer lo mismo por ti. Te amo, Denver, pero no puedes seguir viviendo así. Sabes que no puedes. Te ruego que busques ayuda antes de que sea demasiado tarde. Por favor, quiero que sepas que oraré por ti todos los días hasta que lo hagas. Con amor para siempre. Lisa. Ella me envió un flujo constante de cartas y sabía que yo las recibía, pero nunca tuve el valor de responderle. Ay, no sabía qué decir. No merecía estar con ella. Cuando salí de la cárcel, volver a casa con mi esposa no era una opción. Ella había dicho una y otra vez que me quería de vuelta, pero no había manera de que eso fuera cierto. Cuando más caminaba, más sentía un hormigueo que me recorría por la necesidad de alimentar mis antojos incontrolables de algo que había extrañado durante los últimos 6 meses. En poco tiempo, volví a mis viejas costumbres. Tuve que localizar a Marco. Había pasado mucho tiempo. Tal vez podría ayudarme de nuevo a enterrar todo lo que me atormentaba. Le debía dinero, pero tal vez se había olvidado de ello debido a que yo era muy bueno en lo que hacía. Pero el hombre era despiadado. En cuanto él se enteró de que yo había vuelto a la calle, en la cárcel o no, quería su dinero y punto. No habría más drogas ni noches de silencio para mí. No recibía nada de él. Me desesperé y le rogué por misericordia. ¿Qué
¡Quítame las manos de encima, pedazo de basura humana! No puedo soportarlo más. ¡Chicos, golpéenlo! En ese momento, descubrí que estaba completamente destrozado. Cuanto más me pegaban, más lo agradecía. Era lo que merecía. No tienes por qué ponértelo tan difícil, McCabe. Todo lo que quería era mi dinero. Pero ¿sabes qué? Espero que mueras. No quiero volver a verte. Mientras yacía allí sin aliento, lo que más temía se apoderó de mi alma. La abrumadora culpa de mi peor recuerdo. Muy bien, está despejado. Tenemos que movernos. Sí, señor. Creo que estamos seguros. Vamos, en este edificio. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Cooper había recibido un disparo en el pecho. Ni siquiera lo supe hasta que se desplomó. Se estaba desangrando. Tranquilo, acuéstate aquí. Despacio. Recuéstate. Despacio. No voy a recuperarme de esta. Deja de hablar así. ¿Me oyes? Deja de hablar. Escúchame. Basta. Vas a estar bien. Dile a Molly y a mi hijo que los amo. Los veré pronto. Dale esto a mi esposa. ¡Cuidado! Aguanta. Te sacaré de aquí en menos de 5 minutos. Te lo he dicho antes. Estoy listo. ¿Lo estás tú? No te preocupes por mí. Estaré bien. Aguanta. Cooper. Cooper. ¡Cooper! ¡Cooper! Cooper y Logan están muertos. Y me culpé por ello. Debería haber sido yo. Ojalá hubiera sido yo. Lo más desgarrador que he hecho en mi vida fue cumplir el último deseo de Cooper. Miré a esa mujer y a su hijo sabiendo que yo era el responsable de su muerte. Eso era lo que más me atormentaba. Ahora yo estaba destrozado, indefenso y en absoluta esclavitud a la culpa de mi pasado. No me daba cuenta de que mi preciosa esposa nunca dejó de orar por mí. Ella no sabía dónde estaba, pero ella creía que Dios podía. Ella no podía llegar a mí, pero creía que Dios sí podía. Necesitaba ayuda y lo sabía.
algo tenía que cambiar. Un día, vi un folleto en el suelo de un centro de recuperación. Para ser sincero, siempre había sido escéptico a ese tipo de cosas, pero pensé que no me haría daño intentarlo. Cuando llegó mi turno de compartir, fue como si se abriera una compuerta dentro de mí. Vi morir a algunos hombres buenos. Todavía veo sus rostros en mi cabeza. Cada noche veo sus caras y no se van. Me están volviendo loco. Denver, está bien, de verdad está bien. Tratemos de trabajar en estas emociones. Estas cosas de nuestro pasado realmente pueden lastimarnos. Aquí, intentemos trabajar en nuestra respiración, ¿de acuerdo? Inhala. Exhala. Vamos todos, ayudemos a Denver. Inhalemos. Exhalemos. Ahora, ¿estás mejor? Estoy bien. El consejero era sincero, pero mis necesidades estaban fuera de su alcance. Asustaba a la mayoría de la gente. Pero hubo un hombre que se interesó por mí. Un veterano como yo. Teníamos mucho en común. Intercambiábamos historias de guerra y hablábamos de nuestras luchas. Se compadeció de mí. Me dijo que su madre lo había educado para hacer siempre el bien a los necesitados, hacer a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Quería ayudarme a levantarme. Él no podía hacer mucho, pero trabajaba en construcción y me dijo que su jefe acababa de comprar una casa vieja de una ejecución hipotecaria. Planeaba remodelarla en un par de meses, pero de momento no habría nadie allí. Le di las gracias, porque al menos tenía un techo durante unas semanas, mientras intentaba solucionar mi vida. Al final de la calle había una iglesia católica. Tal vez aquí podría encontrar las respuestas y la paz que estaba buscando. Nunca pensé realmente en tener una relación con Dios, pero seguía escuchando la voz de Logan en mi mente una y otra vez, diciéndome que Jesús me amaba y que yo necesitaba entregarle mi vida. Incluso Cooper hablaba conmigo sobre mi alma. Cuando se enfrentó a la muerte, él estaba listo para encontrarse con Dios y creía que algún día volvería a ver a su familia en el cielo. Mis dos hombres habían encontrado la paz. Tal vez esto era lo que yo necesitaba. Pero ¿por dónde podía encontrarlo? ¿Quién era él? ¿Cómo podía amar a alguien como yo? ¿Qué significaba todo esto? Yo creía que él era real, pero no entendía nada. Si de verdad le importaba, ¿por qué había permitido que sufriera tanto con guerras y asesinatos? Quien quiera que fuese, parecía estar a 1.000.000 de millas de distancia. Sentado allí, yo me sentía tan vacío y sin vida como el edificio y las estatuas que me rodeaban. No pude evitar observarte recorriendo la iglesia, hijo mío. Parece que estás profundamente herido. Parece que algo está pesando mucho en tu alma. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?
No veo cómo. ¿Sabes? Puedo imaginar cuántas personas me han dicho, no veo cómo. Pero si simplemente compartieran y abrieran sus sentimientos a otra persona, puede haber una vía que podamos tomar que podría ayudarte a superar este momento de angustia en el que te encuentras. Bueno, para ser honesto contigo, lo he intentado casi todo. Pareces un exmilitar. He tratado con muchas personas que vienen a nuestra iglesia que parecen haber perdido el rumbo mientras servían en Afganistán. ¿Podría ser tú uno de ellos? Yo reconozco, hice matar a mucha gente, lo sé. Sí, pero probablemente también salvaste a mucha gente. El santo patrón de los guerreros probablemente te consideraría un héroe. Soy muchas cosas, pero no soy un héroe. Eso te lo aseguro. Sabes, te apuesto a que si oramos a María, ella puede interceder por ti y ponerte en el camino correcto. ¿Orar a María? ¡Claro! María es la Madre de Dios. Ella tiene acceso directo al Creador del universo. Si alguien puede guiarte por un camino en el que te sientas redimido y que vuelvas a estar bien, ¿no valdría la pena invertir un poco de tu tiempo? ¿Redimirme? ¿Yo? ¿Un héroe? Me di cuenta de que intentaba ser amable, pero cuanto más hablaba, más confuso me sentía. Creo que ni siquiera creía en sí mismo. No había luz en sus ojos. Solo el mismo vacío que había en su iglesia. Nada de Dios tenía sentido para mí. Me dio lo que él llamaba un rosario, diciendo que me devolvería la vida si oraba a través de María. Pero, ¿cómo podían un puñado de cuentas y una mujer muerta ayudarme a acercarme a Dios? No paraba de decirme que debía estar orgulloso del servicio que había prestado a mi país. Pero dijera lo que dijera, una cosa era segura: yo no era un héroe. Bravo, equipo 1. Tenemos un hombre menos. Tenemos un nuevo rumbo. Al suroeste por el noroeste, 4796243. ¡Le dieron! ¡Logan está herido! ¡Abajo! ¡Cúbreme! ¡Dispara! ¡Fuego! Oh, Dios. No sé por qué, pero en este momento siento un impulso muy fuerte de orar por Denver. Él te necesita. Por favor, llega hasta él. Te ruego por misericordia. ¡Adelante, sal de aquí! ¡Vaya! ¡Los cubriré! ¡Te cubriré! ¡Vayan! ¡Cooper! De alguna manera, de alguna forma, permite que alguien lo alcance antes de que sea demasiado tarde. Mi culpa era demasiado grande para soportarla por más tiempo. Sentía que el corazón se me iba a estallar por dentro. Solo me quedaba una cosa por hacer para acabar con todo mi dolor y sufrimiento. Mi vida estaba arruinada. Mi alma estaba atormentada. Y nada de lo que intentaba podía ayudarme a aliviar el dolor. Era el momento, y lo merecía. Este mundo sería un lugar mucho mejor sin mí. Bueno, señor, creo que quieres que vaya a ganar almas en esta calle hoy. Así que, ¿podrías por favor abrir el corazón de alguien para que escuche el Evangelio? Hemos tenido algunas buenas visitas hasta ahora, pero por favor úsame para alcanzar esa alma que realmente te necesita. En el nombre de Jesús.
Amén. ¿Qué quieres? Hola, mi nombre es Warren. Vengo de la iglesia Bautista Cavalry que se encuentra aquí en la ciudad. Solo pensé en pasar por aquí. Voy por el vecindario tocando puertas. Estoy algo ocupado en este momento. Lo siento, señor, no pude oírle. Pasaba un automóvil. ¿Qué dijo? Les dije que estoy un poco ocupado en este momento. Bueno, me encantaría tomarme un momento para compartirles sobre Cristo. Siempre hay esperanza en Jesús. Estoy como quiera. ¿Como quieras? Muy bien, amigo. Escucha, permíteme dejarte algo. Cuídate, ¿de acuerdo? Tal vez no debería haber rechazado a quien quiera que fuera, pero estaba cansado. Solo quería que me dejaran en paz. Oí susurros de la oscuridad, llamándome, poniéndome descanso y silencio del dolor. Buenas noches, señor. Escucha, probablemente no vas a creer esto, pero realmente creo que Dios quiere que te hable. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Puedo tomarle un momento para compartirte algunos versículos sobre la esperanza en Cristo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Denver McCabe. Denver, soy Warren. Encantado de conocerte, Denver. Es bueno verte, amigo. Volví porque realmente creo que Dios quiere que te muestre esto. Aunque te parezca raro,
Pero Denver, hay un par de versos sobre la vida eterna que me gustaría compartir contigo. Si algo te pasara, ¿cómo puedes estar seguro de que vas a estar con Jesús? En todo el Nuevo Testamento. Ese anciano no tenía idea de lo cerca que estaba de apretar el gatillo. Cogió su desgastada Biblia de cuero y empezó a mostrarme que había esperanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a sus hijos unigénito, para que todo aquel que en Él cree, eso me incluía a mí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Estar cerca de la muerte me dio la claridad que nunca antes había tenido. Mi vida estaba a salvo. En ese mismo momento, Dios me estaba alcanzando. Este hombre me mostró en la Biblia cuál era realmente mi problema. Yo era un pecador. No discutí con él sobre eso. Él me mostró que la paga o castigo del pecado es la muerte en el infierno. Y yo sabía que eso era lo que yo merecía. Pero entonces me mostró cómo Jesucristo era la respuesta a través de su sacrificio en la cruz. Recordé cómo Logan dio su vida por mí y por Cooper, y todo comenzó a tener sentido. Jesús murió para que yo pudiera vivir. 3 días después, resucitó y ahora me ofrece libremente el regalo de la vida eterna. Denver, si tuvieras ese regalo de la vida eterna y fueras a morir, ¿a dónde irías? ¿Iría al cielo? Exactamente. ¿Y si no tuvieras ese regalo, qué te pasaría? ¿Iría al infierno? ¿Te gustaría ese regalo de la vida eterna? Jesús estaba en el cielo con sus brazos de amor abiertos, listo para recibirme, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿De verdad podría ser tan simple? Mientras este hombre me hablaba, mi corazón ardía. Dios ya no estaba a millones de millas de distancia. Él estaba aquí con nosotros, llamándome. Él me ama de verdad. Por primera vez en mi vida, encontré esperanza. Encontré la gracia. Encontré a Jesús. Dios, te necesito ahora mismo. Sí. Mi vida es un desastre. Lo he intentado todo. De hecho, todo. No tengo a nadie más a quien acudir. Creo en lo que dijiste sobre ese regalo. Y yo quiero ese regalo. Necesito ese regalo. Necesito esa vida eterna de la que hablas. Así que, por favor, te pido, te ruego, Sí. que me salves ahora mismo. Amén. No quiero ir al infierno. Oh, Dios, no quiero ir al infierno. ¿Podrías salvarme? Por favor, ¿podrías salvarme? Te lo suplico, te lo ruego en el nombre de Jesús. Sálvame. Amén. Amén. Denver, déjame preguntarte, ¿lo dijiste de corazón? Sí, Amén. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. gracias. Gracias por hablar conmigo. No me des las gracias a mí, dáselas a Dios. Esta noche cuando vayas a la cama y pongas tu cabeza en la almohada, quiero que pienses en las llamas del infierno, el ardor y el tormento, y te des cuenta que no vas a ir allí. Jesús te salvó. Aprende a decir, gracias, Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Dios te bendiga, Denver. La transformación que viene por la verdadera salvación comenzó en mí ese mismo día. El peso del pecado había sido quitado. El dolor que me había consumido durante tanto tiempo finalmente se había ido. Era una nueva criatura en Cristo.
Ahora tenía una razón para vivir. Dios trajo a mi vida a las personas apropiadas para ayudarme a crecer en el Señor y levantarme. Cuanto más leía la Biblia, más cambios producía en mí. Ya no deseaba el alcohol ni las drogas. Dios en su gracia y misericordia comenzó a ayudarme y a guiarme. Llenó mi corazón con su deseo por Él y por su palabra. Poco a poco, los pecados que habían definido mi vida por tanto tiempo comenzaron a desaparecer. La soledad desapareció. La culpa se fue. Las pesadillas se desvanecieron lentamente y nunca antes había sentido tanta paz. La idea de enfrentar a mi esposa después de todo lo que había hecho me llenaba de incertidumbre. Sentía vergüenza dentro de mí. Y al recordar mis últimas palabras de ira y abuso, antes de abandonarla años atrás, ¿realmente me aceptaría? Dijo que lo haría, pero ¿cómo? ¿Por qué lo haría? No le di más que miedo y angustia. Pero la bandera estaba izada. ¿Era esta su manera de decirme que era bienvenido a casa? No podía soportar pensar en su reacción al verme después de todo este tiempo. Tenía todo el derecho a odiarme, pero Jesucristo me había salvado. Lo menos que podía hacer era decirle que sus oraciones habían sido escuchadas. Yo era diferente. Ahora Dios me ha dado la oportunidad de llegar a los que están como yo estuve una vez. Me convertí en un predicador del Evangelio, un mensajero de esperanza para los necesitados. Con frecuencia doy testimonio de lo que Dios hizo por mí a través del poder salvador de Jesucristo, trayendo una liberación milagrosa de una vida sin hogar, de crimen, prisión y años de adicción a los vicios del pecado. Me encanta compartir que uno de los mejores días de mi vida, después de ser salvo, fue cuando pude visitar el cementerio de veteranos sin la culpa y los remordimientos del pasado. Fui perdonado y mis pecados y errores del pasado estaban bajo la sangre de Jesucristo. Pude llevar a Lisa a las tumbas de mis hombres y compartir con ella el instrumento que había sido para sembrar en mí la semilla del Evangelio antes de morir. Fue su valiente testimonio y las incesantes oraciones de mi preciosa esposa lo que finalmente me llevó a Cristo. Me maravillé de la sublime gracia de Dios para un miserable como yo. Y les prediqué a estos hombres que ellos también podían encontrar esperanza a través de Jesucristo. Pero una noche me pareció ver un rostro conocido entre la multitud. ¿Podría ser después de todos estos años? Comencé a predicar con todo mi corazón que Dios los amaba a cada uno de ellos, sin importar quiénes fueran o lo que hubieran hecho.
Jesús tenía el poder y la gracia para perdonar cada uno de los pecados, sin importar cuán profundo, oscuro o qué tan depravada la persona hubiera llegado a ser. Al final de mi mensaje, miré fijamente a ese hombre. Mi corazón anhelaba que Marcos viniera a Cristo, pero él mismo tenía que tomar esa decisión. El viejo Marco levantó la mano, la misma mano que me había vendido drogas, la misma mano que había robado a la gente, la misma mano que casi me mata. Ahora estaba extendida hacia un Salvador amoroso. Mi antiguo traficante de drogas se acercó y se derritió en mi cálido abrazo. Estaba quebrado por la dura vida que había vivido por años, pero estaba cansado de huir de Dios. Y aquí estaba, dispuesto a ser salvado. Juntos nos arrodillamos ante el antiguo altar y tuve el maravilloso privilegio de llevar personalmente a Marco a Cristo. Las lágrimas corrían por nuestros rostros al ver cómo él también encontraba esperanza, la esperanza de rendición. Gracias por tomarte el tiempo para ver nuestra película, Esperanza de Redención. Oro para que haya tocado profundamente tu corazón. Aunque la historia es ficticia, los eventos y dificultades presentados en esta película fueron inspirados en hechos reales y basadas en personas reales que encontraron esperanza en Jesucristo. Amigo, así como Denver McCavey e incluso Marcos se dieron cuenta de que estaban perdidos y necesitaban desesperadamente que el Señor salvara sus almas, ¿no te gustaría también venir a Él por fe y aceptarlo como tu Salvador personal? Dios te ama. No importa quién seas o lo que hayas hecho, Jesús murió en la cruz por ti, para que pudieras tener paz y vida eterna con Él en el cielo. Dios promete en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tú puedes ser salvo ahora mismo. En este momento, tienes una elección. Una decisión personal que tomar. ¿Aceptarás a Jesús? Él está listo para recibirte y Dios está escuchando, listo para perdonarte. Por favor, no esperes más. Desde tu corazón con fe, ¿podrías inclinar la cabeza y orar sinceramente conmigo? Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador. Sé que merezco el castigo por mis pecados. Pero no quiero morir e ir al infierno. Quiero estar contigo en el cielo. Creo que moriste en la cruz y resucitaste por mí. Por favor, perdona mis pecados. Ven a mi corazón y sálvame. Con gusto recibo tu regalo de vida eterna. Confío solo en ti para ser mi Salvador. Gracias, Dios, por tu amor y por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, ¿acabas de confiar en Jesucristo como tu Salvador personal? La Biblia enseña claramente que nunca puedes perder tu salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No tal vez o podría ser, sino será. Y Juan 3:16 declara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga. Eres salvo por siempre.